Y como todos los viernes nos damos este lujo, este placer de realmente estar con una amiga, con Virginia de Paolo, la doctora Virginia de Paolo, profesora de historia, que siempre nos tiene con temas de historia, pero contado de una manera más novelesca, mucho más linda que lo que estudiábamos hace mucho. Este micro está auspiciado por... Tenaris es sinónimo de excelencia en la producción de tubos de acero sin costura para la industria energética. Encontrá productos innovadores, encontrá soluciones digitales para nuestros servicios. Entrá a tenaris.com. Gracias, Tenaris, por tener el auspicio de esto que es Café con Historias, junto con Virginia de Paolo. Virginia, muy buen día, ¿cómo estás? Buen día, muy bien. Muy bien, bueno, muy bien. Arrancamos octubre. Arrancamos octubre. Ya pasamos septiembre sí. con Sarmiento, pasamos agosto con San Martín, que vamos a aclarar que todas estas notas las pueden buscar a través de nuestro canal de YouTube, FM Omega Zárate, y ahí directamente buscan tus notas. Están todas organizadas. Con subtítulos así que y si hay demás. gente que no lo puede escuchar hoy, lo pueden escuchar más adelante. Sí. Incluso hay un QR también. Bárbaro. Estamos modernos. Estamos bien modernos. Sí. Tenemos que... Hay que ayornarnos. Adaptándolo a los tiempos. Virginia, te decía, empezamos octubre, ¿no? ¿Y qué se nos ocurre cuando hablamos de octubre? Y bueno, octubre siempre fue una tradición hablar de Colón, sus viajes y bueno, y las consecuencias y hacer algunas reflexiones sobre este tema de Europa haber llegado a América y las consecuencias que se tuvo para la economía mundial, ¿no? Uh-huh. Porque yo siempre digo, ¿qué sería la pizza sin tomate? O la milanesa sin papas fritas. Uh-huh. Claro, exactamente. ¿No? Bueno, sería una pizza blanca, como la hay, ¿no es cierto? O bueno, acompañaríamos la milanesa con otra cosa. Claro. Pero, bueno... Eran los primeros intentos de globalización, ¿no? Con fines económicos, no políticos, sino como de globalización, buscando mercados nuevos. La consecuencia va a ser eso. Y nunca pensaron de que iban a encontrarse con un continente. No. Bueno, vamos a hacer el relato, digamos, histórico, tradicional, que lo hemos visto en la escuela primaria, ¿no? Y tanto en el Villiquen. Y Antiojito. Vamos a ver. Y bueno. Bueno, el 3 de agosto de 1492 sale una expedición del puerto de Palos de la Frontera, que es provincia de Huelva, en España, que tiene costa en el Mediterráneo. El puerto de Palos era un puerto fluvial, pero próximo, al Atlántico, pero próximo al océano. Esa expedición tenía 3 naves, una nao y 2 carabelas. Hago esta... Primera cosa que borramos, las 3 carabelas de Colón no eran. No, era una nao, que era... Y 2 carabelas. La nao era una embarcación más importante, que había sido fabricada, inventada, diríamos, por los portugueses para travesías más largas por el océano, ¿no? ¿Y esa era la Santa María? Esa era la Santa María, una nave de 3 palos y velas cuadradas y de mayor capacidad de carga. Y 2 carabelas, que también eran un invento portugués, que eran naves más livianas, más maniobrables, que servían más para la navegación en el Mediterráneo, ¿no? O sea, primer concepto que ya desterramos, no había 3 carabelas. No, una nao, que es una nave más importante, 2 carabelas, y al frente de esa expedición estaba Cristóbal Colón. Cristóbal Colón, un genovés que tenía un proyecto, ¿no? que fue apoyado por Isabel la Católica, la reina de Castilla, que va a reunir los fondos como para poder
armar esta expedición, con lo cual recurrió, se dice, bueno, a las joyas, ¿no es cierto?, pero también al aporte de comerciantes, de magnates españoles, de nobles, ¿no? Todos interesados en, en apoyar este proyecto que les pareció coherente. Que era llevar, ampliar el mercado a las Indias. Claro, Colón manejaba una teoría, que la Tierra era redonda, la teoría de la esfericidad de la Tierra, que era toda una teoría revolucionaria, claro, en ese tiempo. Estaba el terraplanismo. Claro, por supuesto. En eso estuvo en lo cierto. En lo que tuvo un error en su proyecto era en el diámetro, en la circunferencia, perdón, de la Tierra, ¿no? De la misma. ¿Pensó que era más corto el viaje? Sí, pensó que navegando hacia occidente iba a llegar a Oriente. Ese era el objetivo, y que en un tramo de 700 leguas iba a llegar a el Cipango. El Cipango lo llamaban a Japón, ¿no? Porque el objetivo de los europeos, ya sea tanto Portugal como España, en estas empresas que se lanzan a navegar el océano Atlántico, era llegar a Oriente, que ya lo vamos a ver por qué. El 3 de agosto dijimos que sale desde Palos, y llegada a las 700, 800 leguas no había tierra a la vista, lo cual va a comenzar a intranquilizar a la tripulación. Más o menos un centenar de hombres. ¿Una tripulación de presos? Y era gente marginal, digamos, porque había que animarse, alargarse a lo desconocido. Es decir, Colón proponía algo que nunca se había hecho, navegar hacia Occidente a mar abierto. ¿Y se le propuso libertad a esta gente? Digamos, hacen esta expedición y quedan libres. Y beneficios claro, iban a tener. Algún beneficio iban a tener, y eso dependía de dónde llegaban y lo que encontraban. Más vale, ¿no es cierto? Era un riesgo. O quedaban presos o quedaban... Claro, y lo que encontraban también. Porque hasta ahora la navegación siempre había sido costera, digamos, ¿no? Teniendo siempre la costa a la vista como referencia. O sea que tenían que llevar alimentos. Sí, por supuesto, y agua. Fundamental, agua y alimentos secos, para la trayectoria. Los portugueses habían empezado a navegar el Atlántico, pero por África, ¿no es cierto? Habían hecho la circunnavegación del África. En 1489, o sea, 3 años antes de llegar Colón al Caribe, van a llegar a el Cabo de Buena Esperanza, que es el extremo sur del África. Y le faltaba dar la vuelta, ¿no? Dar la vuelta para internarse en el Índico y llegar hasta Oriente, que era el verdadero objetivo. Eso no lo hicieron, llegó hasta abajo, ¿no? En 1489, sí, lo van a hacer posteriormente, ¿no? Pero cuando Colón salen, los portugueses habían llegado a ese punto. Y los portugueses ya tenían, desde 1455, el permiso del papado de capturar esclavos en África para el comercio. Claro. O sea, los portugueses ya habían comenzado con el comercio de esclavos. Colón puede, digamos, calmar esas inquietudes, y poco después de esas 800 leguas, desde La Pinta, que era una de las carabelas, Rodrigo de Triana grita tierra, ¿no es cierto? Desde el carajo, ¿no? Se denominaba carajo. Claro. En la madrugada del 12 de octubre, o sea que La Pinta se avista iba adelante. la tierra.
Y O iban viven más juntas, o menos pero- para, claro, el tema es, bueno, que tenía la mejor visión. Es decir, ya tenían instrumentos, algunos instrumentos de navegación. O sea, Por 3 eso meses también tardaron. eso permitió esta navegación en el mar abierto, ¿no? Es decir, manejaban el astrolabio, la brújula, tenían cartas náuticas, cartas astronómicas, es decir, el guiarse por las estrellas era muy común para la navegación. Y Colón en las la entendía. época. Él era... Sí, él era un navegante, Claro. era genovés, los genoveses tenían toda una tradición en la navegación, Génova nunca perdió esa tradición, a pesar de la Edad Media y ese retroceso que hubo en el comercio, ¿no? Tanto Génova como Venecia eran ciudades de desarrollo de la navegación y de contacto con Oriente, ¿no? Colón había presentado este proyecto ante otras coronas, inglesa, portuguesa, pero no tuvo éxito, y fue Isabel la Católica. Fíjate vos que España vivía la última etapa, la etapa final de la Reconquista. España había sido ocupada en el año 711 por los árabes desde África, cruzaron por Gibraltar, y costó 7 siglos a los españoles llevar adelante la empresa de la reconquista del territorio. Desde el norte hacia abajo. Desde el norte, exacto, desde Asturias, ¿no? La batalla de Covadonga fue la que detuvo el avance de los árabes. Y en enero de 1492, o sea, 8 meses antes de que Colón saliera, la reina Isabel había entrado en Granada con su ejército y había entonces finalizado la reconquista española con la caída del último poder árabe en España, ¿no? O sea que unos meses después de haber terminado la gran empresa de 7 siglos que fue la reconquista de España, la reina se lanza, ¿no es cierto?, a una nueva aventura que era apoyar a Colón en este proyecto. ¿Y por qué ¿no? se habla de la Hablamos reina? de Isabel. Claro, ¿por qué se habla de la reina y no del rey? Y bueno, porque España estaba dividida en reinos, no era un reino unificado. Recién se va a unificar en la época de Carlos V, ¿no? Carlos V y Felipe II. Existía el reino de Aragón y el reino de Castilla, y de León, que tenían administraciones separadas. Ellos se habían casado, habían producido la alianza, o sea, Fernando luchó con Isabel en esta guerra por la liberación de España, pero tenían administraciones distintas. Por eso hay un dicho que dice: a Castilla y a León nuevo mundo dio Colón. En principio fueron los castellanos quienes hacían estos viajes, después se permitió a los habitantes de las demás regiones españolas viajar a América. Bueno, es así como el 12 de octubre, en la mañana del 12 de octubre de 1492, la expedición llega a una isla de las Bahamas, llamada por los indígenas Guananí, y que ellos llamaron San Salvador, y bueno, y toman contacto con los taínos, que eran los habitantes de esa isla. Bueno, ahí eso le permite aprovisionarse de alimentos, de agua, a cambio de algunas, diríamos, chucherías los espejitos de colores que le regalaron a los indígenas muy pacíficos, ¿no? ¿Los indígenas pensaban que eran dioses? Porque venían blancos. Se hablaba, sí, claro, era, fíjate vos que algo nuevo. La vestimenta de los españoles, los barcos. con ellos, los barcos, la vestimenta, el armamento,
¿no es cierto? Pensá que en América no se conocía el hierro todavía, la espada fue una de las armas de dominación. Claro. Pero fueron pacíficos, no le pusieron inconvenientes, no fueron belicosos, lo que permitió después de ese aprovisionamiento a Colón continuar la exploración. Así llega a la isla de Cuba, a la cual llama Juana, por el nombre de la hija de la reina, ¿no? Conocida como Juana la Loca históricamente, y llega a Santo Domingo. Ahí encalla la Santa María, o sea, la nao principal, y bueno, con eso, con los restos de la nave, con la madera de la nave, se hace un fuerte allí, y Colón regresa. O sea que la Santa María queda destruida en el primer viaje. Sí. Y regresa con la niña, que en realidad se llamaba Santa Clara, y la pinta a España en enero de 1493, o sea, unos poquitos meses después, emprende el retorno para llevar, digamos, los conocimientos o la buena nueva a su reina del territorio al cual había llegado. O sea que la primera nave quedó destruida en América. En América. Él siempre pensó que llegó a las Indias Orientales. De ahí el nombre de indios para los habitantes del lugar. Nunca él murió sin saber que el territorio que había llegado a un continente, a un nuevo continente que no estaba en el conocimiento del mundo de ese momento, ¿no es cierto? Va a ser después, con los estudios de Américo Vespucio, que se va a determinar que es un continente diferente a Asia, a Europa, a África, ¿no es cierto? Que ¿No había habido unas escaramuzas vikingas también antes de Colón? Sí, los vikingos habían llegado en el siglo IX, X. Los vikingos habían llegado a la parte norte de América. Pero sin saber que era un continente tampoco. Claro, pero sí, no se lo considera como los descubridores porque tampoco se establecieron. Claro. Es decir, tocaron el lugar, se aprovisionaron de algunos elementos que ellos no conocían, sobre todo la madera, ¿no? Porque fíjate que es la zona de Canadá. Claro. Pero no se establecieron en forma permanente, ¿no? Bueno, la distancia, por supuesto, entre la Escandinavia o Islandia era mucho más corta. O sea que llega Colón con la pinta y la niña, retorna a España comentando toda esta... Sí. Primero toca Lisboa, a Portugal. Lisboa, Portugal se entera primero. Mira vos. Las Azores, Lisboa, y después él llega a Palos y se va a Barcelona, porque los reyes estaban en Barcelona, porque la corte era itinerante, no había todavía una capital, y estaban en Barcelona, y allí es donde... O sea, cruza toda España para ir hasta Barcelona. Y por el Mediterráneo. Por el Mediterráneo, dieron la vueltita. Hasta Barcelona, y ahí se encuentra con los reyes. Y le da la noticia de que había llegado a las Indias Orientales. A las Indias Orientales. Dejame una pausa, vamos con el auspicio y seguimos, a ver. Tenaris es sinónimo de excelencia en la producción de tubos de acero sin costura para la industria energética. Encontrá productos innovadores, encontrá soluciones digitales para nuestros servicios. Entrá a tenaris.com. Bueno, mirá, Tenaris es una empresa metalúrgica, vos me decías que el hierro no se conocía en América. No, en América no. Así que también estaban en la edad de bronce. Tenaris tiene que agradecer a Colón también, ¿no? Sí. Bueno, llega entonces a Barcelona, se encuentra con la reina. Con la reina, bueno, le da la noticia y luego se van a emprender nuevos viajes. Colón va a hacer 4 viajes. ¿Con 2 calaveras? No, después las expediciones son más importantes.
Pensá que él va a conocer nuevas islas, incluso el continente, él llega hasta Venezuela a conocer, sí. Pero ya te digo, nunca supo que estaba en América. Que estaba en un continente nuevo. Bueno, los restos de Colón están en la Catedral de Sevilla, hay un monumento importante en la Catedral de Sevilla. De Colón. Primero estuvieron en América y después, bueno, fueron llevados a... Con un monumento a Colón mirando para el lado de las Américas. Sí. La posición eso de no Colón. Lo recuerdo bien, sí, pero en la posición sí, pero es una cosa muy importante. Es un monumento muy grande. Monumento muy importante. Como los Reyes Católicos están en Granada, no sé si lo viste. Lo vi. Están en Granada junto con Juana, los restos de Juana. Los dos juntos y Juana separados. Y sí. Bueno, ¿por qué en este momento histórico, ya sea España como Portugal, emprenden estas campañas navales en busca de llegar a Oriente o de nuevas rutas? Porque en Oriente desde el siglo XIII se comerciaba con Oriente. Las sedas, los hilos, ¿no? Claro, las especias, toda la especiería que servía para la condimentación de la comida y el mantenimiento de los alimentos, ¿no? En una época que no había refrigeración. Desde el siglo XIII dijimos, ¿te acordás que las cruzadas fue un contacto con Oriente y abrió también puertas comerciales? También la relación con el Imperio Mongol. Marco Polo, un veneciano, y sus padres primero, habían estado en el Imperio Mongol. Y bueno, y ese comercio se había activado. Pero ¿qué había pasado? El avance de los turcos había provocado la caída de Constantinopla en 1453. Dominando todo el Mediterráneo. 40 años del viaje de Colón. Claro, el Mediterráneo oriental. El Mediterráneo oriental. Entonces, esas rutas, había dos rutas para llegar a Oriente, una ruta terrestre y la ruta marítima. Esas rutas quedaron cortadas, casi imposible ya navegar por el Mediterráneo para llegar a Oriente. Había que buscar nuevas rutas. Nuevas rutas porque el interés con el comercio era muy importante para la economía europea. Nosotros pensamos que ya comienza a haber una naciente burguesía que se forma a través de ese capitalismo comercial que va a requerir agilizar ese comercio porque eso significaba riquezas, ¿no es cierto? Además se necesitaban metales porque ya los estados habían comenzado a acuñar monedas. Entonces había que producir más moneda para el desarrollo de la economía y bueno, el requerimiento de metales era también, hablamos de la seda, de los esclavos también, de las especias, pimienta, canela, clavo de olor, anís, bueno, el distinto tipo de especias que hoy usamos habitualmente para sazonar las comidas y bueno, las sedas y las telas de lujo, porque esa burguesía estaba comenzando a tener un estatus, un estatus social que todos estos artículos que para las clases populares eran inalcanzables, eran requeridos para las clases nobles o las clases de la burguesía más encumbrada, ¿no? Es así que entonces los estados se van a poner, porque fíjate que son expediciones estatales, ¿no? Que las maneja el Estado. Después va a haber privados también, algunas expediciones privadas, pero en principio es el Estado. Hablamos de Portugal primero, con Enrique el Navegante, el hijo de Juan I,
que va a tener una escuela de navegación en Lisboa, que va a ser fundamental para la capacitación de navegantes, pero también para la construcción de barcos. Y también Portugal necesitaba maderas, también, por eso claro. es que... Ahora me pregunto, fueron 4 viajes los de Colón. Sí. ¿Cómo no se dio cuenta de que la materia prima que traía de América no era la misma que la que era de las Indias? Porque evidentemente acá se conocieron cultivos distintos, no había especias en ese momento en Centroamérica, no se comercializaba sedas. La vainilla es americana. Porque ¿cómo no se dio cuenta, digamos, que parece que no estoy llegando a las Indias? ¿Nunca sospechó eso? No. Me lo pregunto vos. No, ya te digo, él murió con el convencimiento que por ahí eran antesalas Asia. Claro. Había que... Todavía no llegué a donde tenía que llegar. Él iba descubriendo islitas, claro. Alguna navegación costera, pero no se había adentrado en el Catay, que era la China, ¿no? Uh-huh. Que era la gran productora, ¿no? Como hoy. ¿Y algunos tripulantes se quedaron en América? ¿No regresaron? No, con esa expedición regresaron. Ajá. Regresaron. Entonces hablábamos de las necesidades de Europa de encontrar nuevas rutas y llegar directamente. En 1499 va a ser Vasco da Gama, el portugués, quien llega a Oriente, primero que los españoles, a Calcuta, en la India, porque da la vuelta al Cabo de Buena Esperanza. Claro. Sí, se interna en el Índico y llega a la India. Los portugueses van a tener importantes colonias en el Océano Índico, de donde venían todos estos productos que necesitaban. La llegada de Colón y las expediciones españolas generó tensiones entre estas dos naciones, porque había que determinar cuáles eran las áreas exclusivas de navegación y explotación de ambas coronas. En un primer lugar va a ser el Papa, a través de bulas papales, que es Alejandro VI, quien va a trazar una línea de norte a sur divisoria, ¿no? La parte occidental para España y la oriental para Portugal. Esa línea no convenció a ninguno de los dos estados, y va a ser después los propios monarcas quienes se van a reunir y van a trazar esa línea divisoria que, a través de la firma del Tratado de Tordesillas, que favorece en alguna manera a Portugal, porque le va a dar un pedacito de Brasil, parte del territorio de Brasil, que ya lo hablamos el otro día cuando estuvimos hablando de la guerra de Argentina con Brasil. Ahí comienza también la incursión de los portugueses en América. En 1500 Álvarez de Cabral llega a Brasil, y esa será la primera toma de contacto de los portugueses con América. Pero ya sabiendo que era un continente nuevo. No, 1500 estamos Seguíamos hablando. todavía digamos, sí, pensando que llegaban a las Indias. Que llegaran a las Indias. Bueno. Exactamente. Pero era un mundo todo nuevo y desconocido. O sea que además navegantes muy aventureros, uh-huh. Y además la codicia era lo que los movía, la codicia de encontrar esas riquezas, el oro y la plata, por ejemplo, ¿no? Era lo que los estaba moviendo y los llevaba a lanzarse al mundo desconocido. Medio piratesco, ¿no? Y no, digamos. Todavía no. La piratería va a venir después con los ingleses, claro, con los franceses, con los holandeses. Oficial. Claro, sí. Pero
porque hasta ahí no intervienen estas, claro, estas naciones que mencioné, ¿no? Bueno, la llegada de Colón va a producir toda una conmoción, ¿no? Y se va a incentivar a hacer nuevas expediciones, ¿no? Cuando Américo Vespucio, otro italiano, va a hacer sus viajes y va a adentrarse más en América del Sur, va a ver que se trata de un continente diferente, ¿no? Que había que sortear para llegar a Oriente, porque claro, todavía no se lo veía como un productor de riquezas, claro, americano, que había que sortear. Entonces comienzan las expediciones a buscar el paso interoceánico, ¿no? En la búsqueda de ese paso interoceánico se explora en la zona de Panamá, pero bueno, el paso no existe. Entonces, pero sí se descubre el Mar del Sur, que llamaban, que era el Océano Pacífico. Pero digamos, ¿no había habido un error también ingresando por el Río de la Plata? Pensando bueno, pero que era esto es previo, Ajá, previo. Se descubre el Mar del Sur. Entonces ahí, bueno, se comienzan a incentivar por parte de la corona española los viajes. En 1512 el de Solís, que llega al Río de la Plata, desembarca en la costa oriental del río, o sea, en Uruguay, y bueno, ahí sí hay hostilidad con los indígenas, que eran los charrúas, y él va a morir en esa expedición, y bueno, después de su muerte la expedición retorna a España. Pero bueno, se dan cuenta que ese no es el paso, claro, interoceánico. Eso me refería cuando, en esa búsqueda del Pacífico, ¿no? Claro, claro. Entonces va a haber una nueva expedición que va a ser la de Magallanes Elcano, que es la que navega al sur del Río de la Plata, por la costa patagónica, va a llegar hasta Santa Cruz, ahí va a invernar. Bueno, te imaginas lo que era el frío en esa época del año, y en enero va a explorar y encontrar el estrecho, que hoy se llama Estrecho de Magallanes, y va a salir al Océano Pacífico, ¿no? Y tuvo que retornar por ahí. Y no, la expedición esta sale al Pacífico y cruza el Pacífico. Cruza el Pacífico. Yo tenía entendido que volvía. No. Cruza, sigue navegando y llega a las Indias Orientales. Bueno, en Magallanes también hay hostilidades ahí con los pobladores. Magallanes muere, lo matan, y continúa la expedición Elcano. O sea que Elcano llega a las Indias. Llega a Oriente. Sí, Magallanes y Elcano llegan. Nada más que Magallanes lo asesinan, entonces el continuador fue su segundo, que va a llegar con una sola nave, la Victoria, a España, nuevamente. Siempre por el Pacífico. Nunca retornaron. No. Desde Oriente continuó hasta España. Exactamente. O sea que fue la primera circunnavegación del mundo, con lo que se comprueba la teoría de que la Tierra era esférica, o sea, saliendo de un punto y navegando hacia Occidente. En este caso llegaron a Oriente y llegaron al punto de salida, ¿no? Llegó con una sola nave, muy pocos hombres, ¿no es cierto? Fue una expedición de 3 años, ¿no? Pero bueno, con un enorme caudal de conocimientos. Él llevaba un cronista. En todas esas expediciones iban los cronistas. Los cronistas son los que van describiendo día a día todo lo que se va viendo. O sea que el periodismo estaba siempre ahí. Sí, pero es interesante porque fíjate vos que ellos ven animales que no conocían, por ejemplo, o
o una vegetación que tampoco conocían. Entonces va a ser muy importante. Cultivos también. Sí, las crónicas de Pigafetta se llamaba, otro italiano. Pigafetta es muy importante para conocer toda esa trayectoria que se hizo en este primer viaje, que ya era rey Carlos I de España, Carlos V de Alemania, ¿no? Bueno, eso así brevemente. Ahora, si nosotros decimos, ¿cuándo se conocen las costas de nuestra ciudad? Va a ser la expedición de Gaboto, de Sebastián Gaboto, un portugués, pero al servicio de la corona española. ¿Por qué? Porque los navegantes que acompañaron a Solís retornan a España con la idea de que navegando río arriba, es decir, por el Paraná, se llegaba a una tierra en la que había grandes riquezas de oro y de plata. Las tierras del Rey Blanco, le decían. Entonces, bueno, eso despertó la codicia, y bueno, y nuevas expediciones. Entonces, Gaboto va a ser la expedición siguiente, que va a navegar Paraná arriba, y es el que avista por primera vez, sin desembarcar ni nada, la costa de nuestra ciudad, y él va a fundar en Santa Fe el fuerte de Santi Espíritu, y va a seguir después en navegación río arriba, pero bueno, no encuentra. ¿En qué año eso fue? 1527 es la expedición de ya Gaboto. 3 décadas casi de la primera expedición de Colón. Claro. Pero fíjate cómo se van. Esta sería la etapa primera, que es la etapa exploratoria, ¿no es cierto? Claro. Después vendrá lo que es las conquistas del territorio, que ya tiene una forma violenta, y la colonización, o sea, la fundación de ciudades. Evidentemente, toda una historia de búsqueda de mercados comerciales y que luego, luego se convierte en ambiciones políticas también, ¿no? Sí, de riquezas que se llevaban. Claro. Le encontraron la beta. Claro, encontraron lo que buscaban, no la seda, no la seda, pero sí el oro y la plata. Ese famoso edificio que hay en España, y fíjate, el edificio del oro, que es donde se conservaban, digamos, claro, todo el oro que llegaba en Sevilla. Es una cosa, es como el tanque de agua de acá de Zárate, así de esa forma. Y ahí se acumulaba el oro que traían de el oro y la plata, Me dio bronca reconocerlo a eso. Sevilla fue una ciudad muy importante. Sevilla tampoco es una ciudad marítima, viste que está el Guadalquivir, pero bueno, era donde se concentraba ese poder económico. Y de ahí salían las embarcaciones. ¿Qué utilización tiene actualmente? Sí, como museo me parece que está nada más. Sí, lo he visto, pero lo he visto de afuera. Sí. Yo hice una navegación por el Guadalquivir. ¿Viste que hermoso. Sí, es muy lindo porque ves la ciudad de otra manera. Sevilla es una ciudad preciosa, ¿no? Bueno, después fue Cádiz. Cádiz sí ya está en el Mediterráneo, que fue el puerto más usado para y bueno, y esto que concluye un poco, casi cerrando el ciclo también, pero la podemos ampliar algún día, la famosa, que es el Día de la Raza, tan cuestionada, porque el Día de la Hispanidad, el Día de la Civilización, si se trajo civilización o se llevó cultura nueva, si se destruyó cultura nativa. Hay tanto para hablar para esto que, bueno, evidentemente... Sí, la palabra descubrimiento de América ya está en desuso, ¿no? Fíjate que, bueno, lo mismo que el Día de la Raza. Que se festejaba no solo en Argentina, sino en otros países de la América Española. Hoy en España es el 12 de octubre es el Día de la Hispanidad. Que bueno, se festeja. Excepto Barcelona.
Ella no quiere saber nada. Se festeja con desfiles militares donde va la familia real. Se embandera la ciudad. Sí, el desfile es muy importante con la presencia de toda la familia real y demás. Acá, Día de la Raza lo puso como feriado Hipólito Yrigoyen en 1917. El 3 de octubre de 1917, Hipólito Yrigoyen señala, bueno, que era un día de festejo y se conoció como el Día de la Raza. Pero dice que, digamos, en realidad la interpretación que él le daba no era en sentido de raza biológica, sino de culturas, ¿no? De una integración de culturas. De razas, claro. Se llamó raza, pero... El mestizaje indígena, las culturas negras y la sangre europea. La sangre europea, es cierto. Bueno, pero ese concepto también fue muy criticado, pero no solo en Argentina, ¿no? En toda Hispanoamérica. A partir de, por ejemplo, de cuando se celebraron los 500 años de la llegada de Colón, que hubo congresos sea en distintas ciudades americanas o también en España, se fue desterrando y nace una profunda crítica al concepto de descubrimiento, ¿no? Por eso es que en nuestro país en el 2010 se cambia el nombre, ¿no? Por el Día de la Integración Cultural. Sí, algo así, sí. Algo así. De la diversidad cultural, perdón. El Día de la Diversidad Cultural fue durante el gobierno de Cristina Fernández. Y bueno, también con sus fundamentos acerca de esto, ¿no? Porque fíjate vos que en realidad España y después otros países europeos, lo que van a hacer con América va a ser una política de dominación. Es decir, la más cruel palabra, que es el colonialismo, ¿no? Y fíjate vos que siempre América fue como un territorio productor de riquezas para beneficio del capitalismo europeo, ¿no? Sí. O en suma, en otro momento, como mercados para colocar la producción excedente, ¿no es cierto? Y los defensores de eso te dicen que llegaba a América la cultura, la educación, y evidentemente es algo que siempre se discute y es algo que está en tela de juicio permanente, sí, ¿no? Porque también había una cultura interna, una cultura nativa que se destruyó. Por supuesto, es decir, hay un desconocimiento de la cultura americana. Fíjate que había en América dos grandes imperios, ¿no? El imperio azteca y el imperio inca. Y los destruyen, porque Cortés, que es el conquistador de México, va a destruir Tenochtitlán, que era la capital del imperio, y va a construir sobre las ruinas de esa ciudad el Distrito Federal, claro, de México, ¿no? Es decir, fue muy cruel la conquista, porque en nombre de la evangelización se hicieron grandes masacres, ¿no es cierto?, de indios, y después también de indígenas, y también después los trabajos de servidumbre, es decir, usaron a la población nativa en trabajos muy crueles, como en las minas, ¿no? En las minas, con los sistemas de encomienda, el llanaconazgo, que era la explotación de las minas, que eran trabajos muy peligrosos, y que usaron a los indígenas como población descartable. Y que le costó casi siglos, ¿no? Claro,
Sí. Siglos de invasión, digamos. Sí, eran dos culturas en distinto grado de desarrollo. Claro. Y fue Europa con el caballo, con la cruz y con la espada, los elementos con los que dominó fácilmente, diría yo, a los pueblos indígenas, ¿no? Un pueblo que no estaban preparados para la Y parte bélica, ¿no? No lo bueno, pensaron. Hubo bastante resistencia, hubo también Con lo que resistencia. Fíjate que a Solís lo mataron. Claro. Pero bueno, y en México también. Claro. En México también, porque los aztecas eran también guerreros. Eran también guerreros, pero bueno, había una superioridad. Fíjate, el hombre, el soldado con armadura y a caballo y espada. Claro. Es El decir, hay indígena una descalzo y con piedras. claro, con flecha, ponerle Sí, flecha sí, envenenada, sí. lo que sea. Pero la superioridad era terrible. muy notable, a pesar que el número era menor por ahí de soldados. Claro. Sí, pero superioridad, digamos, de armamentos. Bueno, lo mismo Pizarro en Perú. Fue fácil la conquista del Perú. Yo me quedaría horas hablando, Y pero de bueno, esto pero el mucho. tiempo, hay mucho y tiempo. lo que yo decía que también después estos países colonialistas, como España o Portugal, también abandonaron o menospreciaron a sus colonias, porque en la época de los virreinatos y demás, tampoco le permitieron el desarrollo, viste que tenían sistemas monopólicos, Claro. Autoridades que venían de No España. te dejaban desarrollar como independientes. No, y después tampoco, como naciones independientes, siguen hoy teniendo valoración. Claro. Porque el colonialismo sigue existiendo y la dependencia económica sigue existiendo. Virginia, te agradezco mucho, la verdad que... Bueno, y lo que me quedaba decir es, porque sí, empezamos con el tomate, ¿no? Sí, para cerrarlo. El tomate y la papa. Yo lo entendí, El tomate y la papa. Bueno, ¿qué aportó América, digamos, además del oro y la plata, ¿no? Aportó vegetales importantes para la alimentación y para la transformación de la agricultura europea y para matar algunas hambrunas, como por ejemplo la papa. Claro. El tomate que en un principio parecía como un fruto prohibido, que le tuvieron gran desconfianza, luego sobre todo los italianos desarrollaron la cocina con el uso del tomate. La batata o boniato, el maní, el cacao. El cacao es mexicano. Claro. El cacao es mexicano. Fíjate vos cómo desarrollaron esa industria. Y acá ingresa del el chocolate. trigo. Claro, y acá va a ingresar vegetales, los cereales, trigo, cebada, el café, el azúcar, que bueno, después el algodón, que van a ser utilizados en las grandes plantaciones que hubo tanto en Brasil y en las zonas más ecuatoriales como el sur de Estados Unidos, ¿no es cierto? Y también la vaca, el caballo, Claro, la oveja, la cabra. Y como malo, algunas enfermedades. Bueno, también enfermedades que los indígenas no tenían anticuerpos para eso, ¿no? Hasta inclusive el origen de la celiaquía se está estudiando por ese lado. ¿Sabes? Sí. Después te lo cuento en privado. Bueno. Y también, ¿sabes qué? Llevan de América el tabaco. Claro. El tabaco. Claro. O sea que el tabaco va a desarrollar y convertirse en un consumo muy, muy popular en Europa gracias a los americanos. Virginia, te agradezco. Nos encontramos el viernes que viene o cuando Dios disponga, ¿sí? Bueno, esto sí, es sí. Café con Historias, con la doctora Virginia Di Paolo, en esto que vamos escuchando una manera distinta de ver la historia argentina como nos han contado alguna vez. Vamos con el auspicio y cerramos el micro.
Tenaris es sinónimo de excelencia en la producción de tubos de acero sin costura para la industria energética. Encontrá productos innovadores, encontrá soluciones digitales para nuestros servicios. Entrá a tenaris.com. Bueno, esto fue Café con Historias en Así Somos, en la 96.3 FM Omega de la ciudad de Salta.